El sol matutino de la Ciudad de México se filtraba a través de las cortinas de encaje de la pequeña casa en Xochimilco, donde Isabela Cruz terminaba de arreglarse frente al espejo agrietado de su habitación. Sus manos temblaban ligeramente mientras se peinaba el cabello castaño en una cola de caballo perfecta. «Mija, ya es hora», le gritó su madre desde la cocina, donde preparaba tortillas para el desayuno. El aroma del café de olla llenaba la casa modesta, mezclándose con el ruido lejano de las trajineras en los canales. Isabela se miró una última vez en el espejo. El uniforme de empleada doméstica le quedaba un poco grande, pero era lo único que podía permitirse. A los 22 años, necesitaba desesperadamente este trabajo para ayudar a su familia. Su padre había perdido su empleo en la fábrica 3 meses atrás, y las deudas se acumulaban como las nubes grises que a menudo cubrían la capital. ¿Estás segura de que puedes hacer esto?, le preguntó su hermana menor, María, mientras mordía un pedazo de pan dulce. «Tengo que poder», respondió Isabela, forzando una sonrisa. «Es solo limpiar una casa. ¿Qué tan difícil puede ser?». El viaje en metro desde Xochimilco hasta Polanco le tomó más de una hora. Isabela observaba por la ventana cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. Las casas coloridas y modestas daban paso a edificios elegantes y centros comerciales relucientes. Cuando finalmente bajó en la estación Polanco, se sintió como si hubiera entrado en otro mundo. La mansión de Sebastián Mendoza se alzaba imponente detrás de altas rejas de hierro forjado, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Isabela presionó el timbre con manos sudorosas mientras admiraba las fuentes de mármol y los árboles de jacaranda que adornaban la entrada. «¿Sí?», respondió una voz masculina a través del intercomunicador. «Soy Isabela Cruz, la nueva empleada doméstica», murmuró, acercándose al micrófono. Las rejas se abrieron automáticamente con un zumbido eléctrico. Isabela caminó por el sendero de piedra, sintiendo que cada paso la alejaba más de su mundo familiar. La casa era aún más impresionante de cerca. 3 pisos de arquitectura moderna mexicana, con ventanales enormes que reflejaban el cielo azul del Valle de México. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Una mujer mayor, elegantemente vestida con un traje gris, la recibió con una sonrisa cordial pero distante. «Buenos días, Isabela. Soy la señora García, el ama de llaves. El señor Mendoza me pidió que te orientara en tu primer día». Isabela siguió a la señora García a través de pasillos adornados con arte mexicano contemporáneo y pisos de mármol que brillaban como espejos. Sus zapatos baratos hacían ruido contra el suelo pulido, y se sintió cohibida por cada eco. «Señor Mendoza es muy particular con la limpieza», explicó la señora García mientras subían una escalera de caracol. «Es un hombre de negocios muy exitoso, propietario de la empresa constructora más grande del país. Trabaja desde casa los lunes y martes, así que debemos ser especialmente cuidadosas esos días». Llegaron al segundo piso, donde se encontraba en la suite principal. La señora García abrió una puerta doble que revelaba un dormitorio del tamaño del apartamento completo de Isabela. Una cama king size dominaba el centro de la habitación, flanqueada por ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. «Esta es la suite del señor Mendoza. Debes limpiarla todas las mañanas antes de las 9 a.m. cuando él baja a desayunar. El baño es por aquí». El baño principal era una obra de arte en sí mismo. Enteramente construido en mármol de Carrara, contaba con una ducha de lluvia que parecía una cascada privada, una bañera independiente que podría acomodar a 3 personas y espejos que cubrían una pared completa. «Ten mucho cuidado con las superficies de mármol», advirtió la señora García. «Son muy delicadas y extremadamente costosas. Solo usa los productos de limpieza que están en ese armario». Isabela asintió nerviosamente, memorizando cada detalle. La señora García le mostró el resto de la casa: la cocina gourmet con una isla central de granito negro, la sala de estar con un piano de cola, el estudio forrado de libros y la terraza con vista a los jardines. «El señor Mendoza salió temprano a una reunión», explicó la señora García mientras regresaban al vestíbulo principal. «Regresará alrededor del mediodía. Tienes toda la mañana para familiarizarte con la casa y comenzar la limpieza. Yo estaré en mi oficina si necesitas algo». Isabela se quedó sola en el vestíbulo de mármol, sintiéndose pequeña e intimidada. Respiró profundamente, recordando las palabras de su madre. «Mija, todos empezamos desde abajo. Lo importante
es trabajar con dignidad y dar lo mejor de nosotros. Con renovada determinación, Isabela subió las escaleras hacia la suite principal. Era hora de demostrar que podía hacer este trabajo, sin importar cuán diferente fuera este mundo del suyo. Isabela había pasado las últimas 2 horas limpiando meticulosamente cada superficie de la suite principal. Sus manos, acostumbradas al trabajo doméstico en su propia casa, se movían con cuidado pero con eficiencia. Había pulido cada mueble hasta que brillara, aspirado la alfombra persa y cambiado las sábanas de seda por unas frescas que olían a lavanda francesa. Solo faltaba el baño. Entró al santuario de mármol con una cubeta llena de productos de limpieza especializados. El sol de mediodía se filtraba a través de las ventanas de vidrio esmerilado, creando un ambiente casi etéreo. Isabela comenzó por los lavabos dobles, cuidando de no rayar las superficies inmaculadas. Cuando llegó a la ducha, se quedó sin aliento por un momento. La cabeza de ducha parecía una obra de ingeniería, con múltiples jets y controles digitales que no entendía completamente. El piso de la ducha estaba hecho del mismo mármol de Carrara que el resto del baño, con vetas grises que creaban patrones naturales hermosos. «Solo tengo que limpiar y salir», se murmuró a sí misma, entrando cuidadosamente en la ducha con sus zapatos de goma. Isabela roció el limpiador especial sobre las paredes de mármol y comenzó a frotar suavemente con un paño de microfibra. La espuma se acumulaba en las esquinas, y ella se estiró para alcanzar las partes más altas. El uniforme se le pegaba al cuerpo por el calor y la humedad que se había acumulado en el espacio cerrado. Fue entonces cuando cometió su error fatal. Retroceder para admirar su trabajo. Isabela no se dio cuenta de que había derramado producto de limpieza en el piso de mármol. Sus zapatos de goma, que normalmente proporcionaban buen agarre, resbalaron sobre la superficie jabonosa como si fuera hielo. ¡Ay, Dios mío!, gritó Isabela mientras sus pies se deslizaban hacia adelante. Todo sucedió en cámara lenta. Sus brazos se agitaron desesperadamente, buscando algo de qué agarrarse, pero solo encontraron aire. La cubeta de productos de limpieza voló por el aire, derramando su contenido por todas partes. Isabela cayó de espaldas, golpeándose contra la pared de mármol antes de aterrizar con un golpe sordo en el piso de la ducha. En el proceso de la caída, su uniforme se enganchó en uno de los jets de la ducha, desgarrándose por completo. La blusa se abrió y la falda se enrolló alrededor de su cintura. Isabela yacía en el piso de mármol frío, con productos de limpieza goteando sobre su piel, prácticamente desnuda y demasiado aturdida para moverse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por el dolor físico, sino por la humillación. «Mi primer día», sollozó silenciosamente. «Y ya lo arruiné todo». El eco de sus gemidos suaves resonaba en el baño de mármol cuando escuchó la voz distante de la señora García gritando desde la planta baja. «Señor Mendoza, qué bueno que regresó temprano». El corazón de Isabela se detuvo. No era mediodía aún. Él había regresado antes de lo esperado. Trató de levantarse, pero el piso seguía resbaladizo por los productos de limpieza. Cada vez que intentaba incorporarse, volvía a resbalar. El pánico se apoderó de ella mientras escuchaba los pasos masculinos subiendo las escaleras de mármol, cada paso más cerca de la suite principal. «¿Isabela?», gritó la señora García desde el pasillo. «El señor Mendoza quiere saber si terminaste con su habitación». Isabela abrió la boca para responder, pero solo salió un gemido ahogado. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras trataba desesperadamente de cubrirse con los jirones de su uniforme destruido. Los pasos se detuvieron justo afuera de la suite principal. Isabela escuchó la voz profunda y masculina por primera vez. «García, ¿dónde está la nueva empleada?» «Debe estar terminando en su baño, señor. Le dije que fuera especialmente cuidadosa». Isabela cerró los ojos con fuerza, deseando que la tierra se la tragara. En cualquier momento, él entraría y la encontraría en esta situación humillante. Su carrera como empleada doméstica terminaría antes de haber comenzado realmente, y su familia dependía de este trabajo. Los pasos se acercaron a la puerta del baño. Isabela contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo desde el otro lado de la puerta. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente. Sebastián Mendoza empujó la puerta del baño, esperando encontrar a la nueva empleada terminando su trabajo de limpieza. En cambio, la escena que se desplegó ante sus ojos lo dejó completamente inmóvil.
Isabela yacía en el piso de mármol de su ducha, rodeada de charcos de productos de limpieza, con su uniforme desgarrado apenas cubriendo su cuerpo tembloroso. Sus ojos castaños, llenos de lágrimas de vergüenza, se encontraron con los suyos por un momento que pareció eterno. Por primera vez en años, Sebastián Mendoza se quedó sin palabras. A los 28 años, había construido un imperio inmobiliario, enfrentando a los inversionistas más despiadados de México. Había negociado contratos millonarios sin inmutarse y había dado discursos frente a cientos de personas sin un solo titubeo. Pero esta mujer joven, vulnerable y hermosa en su estado más indefenso, lo desarmaron completamente. «No se mueva», dijo finalmente, su voz más suave de lo que había pretendido. «El piso está resbaladizo». Isabela intentó cubrirse mejor con los restos de su uniforme, pero el movimiento la hizo resbalar nuevamente. Un gemido de dolor escapó de sus labios cuando su hombro golpeó contra el mármol. Sin pensarlo dos veces, Sebastián entró en la ducha. Sus zapatos italianos de cuero se empaparon inmediatamente con los productos de limpieza, pero no le importó. Se arrodilló junto a Isabela, cuidando de no resbalar él mismo. «¿Está lastimada?», preguntó, su voz cargada de una preocupación genuina que lo sorprendió. Isabela no podía hablar. La presencia de este hombre, tan cerca, tan real, la abrumaba. Había visto fotos suyas en las revistas de negocios que ocasionalmente leía en el metro. Siempre aparecía serio, distante, con trajes perfectos y una expresión fría. Pero ahora, arrodillado junto a ella en el piso mojado de su propia ducha, parecía completamente diferente. Sus ojos verde oscuro mostraban una calidez que contrastaba con su reputación de hombre de negocios implacable. Su cabello negro, normalmente peinado hacia atrás de manera impecable, tenía algunos mechones sueltos que le daban un aspecto más humano, más accesible. «Voy a ayudarla a levantarse», murmuró Sebastián, extendiendo sus brazos. «Confía en mí». Isabela asintió levemente, demasiado avergonzada para hablar. Cuando Sebastián deslizó un brazo debajo de sus hombros y otro detrás de sus rodillas, el contacto la electrificó. Nunca había estado tan cerca de un hombre, y mucho menos en tales circunstancias. Sebastián la levantó con cuidado, sosteniéndola contra su pecho mientras navegaba cuidadosamente por el piso resbaladizo. El contraste era surreal. Él vestido con un traje de $3,000, ella prácticamente desnuda y cubierta de productos de limpieza. Sin embargo, algo en la manera en que él la sostenía, con tanta delicadeza, hizo que Isabela se sintiera extrañamente segura. «¿Puede caminar?», preguntó Sebastián mientras la depositaba suavemente en el área seca del baño. Isabela probó apoyar peso en sus pies, pero sus piernas temblaban tanto por los nervios como por el shock del accidente. Sebastián inmediatamente pasó su brazo alrededor de su cintura para estabilizarla, acercándola aún más a su cuerpo. «No, no puedo», susurró Isabela, su primera palabra desde el accidente. Su voz era suave, musical, con un acento que revelaba sus raíces humildes. «Está bien», respondió Sebastián, sorprendiéndose por la paciencia en su propia voz. Normalmente, cualquier interrupción en su rutina lo irritaba profundamente. «García», gritó hacia la puerta, «necesito toallas y ropa limpia, ahora». «¿Señor?», respondió la voz confundida del ama de llaves desde el pasillo. «Solo hágalo, por favor». Sebastián guió a Isabela hacia el banco acolchado que estaba frente al tocador. La sentó cuidadosamente, luego se quitó su saco de traje y se lo puso sobre los hombros. La prenda la envolvía completamente, llevando consigo el aroma de su colonia cara, una mezcla de cedro y bergamota que la tranquilizó inexplicablemente. «¿Cómo se llama?», preguntó Sebastián, arrodillándose frente a ella para estar a su altura. «Isabela», murmuró ella, sin atreverse a mirarlo directamente. «Isabella Cruz». «Isabela», repitió él, como si estuviera probando cómo sonaba su nombre en sus labios. «Es un nombre hermoso». En ese momento, la señora García apareció en la puerta con toallas y un uniforme de repuesto, pero se detuvo abruptamente al ver la escena, su jefe multimillonario arrodillado en el piso del baño, consolando tiernamente a la empleada nueva. «Señor, yo puedo», comenzó García. «Déjelos en la cama», interrumpió Sebastián sin apartar la mirada de Isabela. «Y cancele mis reuniones de esta tarde». García parpadeó sorprendida.
En 10 años trabajando para Sebastián Mendoza, nunca lo había visto cancelar una reunión de negocios por nada ni nadie. ¿Está seguro, señor? Completamente seguro. Una hora después, Isabela se encontraba sentada en la terraza principal de la mansión, vestida con un uniforme limpio y sosteniendo una taza de té de manzanilla que Sebastián había insistido en prepararle personalmente. El shock del accidente había pasado, pero la surrealidad de la situación la mantenía en silencio. Sebastián se había cambiado a ropa casual, jeans oscuros y una camisa de lino blanca que lo hacía ver menos intimidante. Se sentó frente a ella en una silla de hierro, forjado, con su propia taza de café, observándola con una intensidad que la hacía sentir nerviosa y protegida al mismo tiempo. ¿Se siente mejor?, preguntó él, rompiendo el silencio cómodo que se había establecido entre ellos. Isabela asintió, tomando un sorbo de té. Sí, gracias. Y siento mucho lo que pasó. Entiendo si quiere despedirme. Sebastián frunció el ceño. ¿Despedirla? Fue un accidente, Isabela. Podría haberle pasado a cualquiera. Pero arruiné su baño y sus productos de limpieza y... Isabela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente. Mi familia necesita este trabajo. Mi papá perdió el suyo hace 3 meses. Y tenemos deudas. ¡Hey! Sebastián se inclinó hacia adelante, su voz increíblemente gentil. No va a perder este trabajo por un accidente. ¿De dónde es? Xochimilco, respondió Isabela, secándose los ojos con la servilleta. Vivimos cerca de los canales, donde están las trajineras turísticas. Los ojos de Sebastián se iluminaron, con interés genuino. ¿En serio? Hace años que no voy a Xochimilco. Solía ir mucho cuando era niño con mi abuela. Ella me llevaba a comer en los restaurantes flotantes. Isabela lo miró sorprendida. Era difícil imaginar a este hombre sofisticado como un niño explorando los canales en una trajinera colorida. ¿Su abuela?, preguntó tímidamente. Sí, era de allá. Solía decir que Xochimilco era el corazón verdadero de México, donde las tradiciones seguían vivas. Sebastián sonrió con nostalgia. Me enseñó a hacer tamales en una cocina que era del tamaño de este baño donde tuviste el accidente. Isabela se rió suavemente, la primera vez que sonreía desde la mañana. Mi mamá también hace tamales. Los vende los fines de semana en el mercado. ¿Y tú? ¿También sabes cocinar? Un poco, respondió Isabela modestamente, pero nada elegante como lo que debe comer usted. Sebastián se reclinó en su silla, estudiándola. ¿Sabes qué echo de menos? Comida real. Todo lo que como ahora. Sale de restaurantes caros o lo prepara un chef privado, pero no sabe como la comida que hacía mi abuela o como lo que imagino que hace tu madre. Había algo en la manera en que lo dijo, una soledad subyacente que Isabela reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que veía a veces en el espejo cuando pensaba en lo diferente que era su vida de lo que había soñado cuando era niña. Debe ser difícil, dijo suavemente. Tener tanto, pero sentirse desconectado de las cosas simples. Sebastián la miró con sorpresa. La mayoría de las personas asumían que el dinero solucionaba todos los problemas, pero Isabela había visto directamente al corazón de su dilema. Sí, admitió él, a veces me siento como si viviera en una burbuja. Todo está controlado, planificado, perfecto, pero no se siente real. Y yo me siento como si estuviera presionando la nariz contra el vidrio de esa burbuja, confesó. Isabela, sorprendiéndose por su propia honestidad. Viendo un mundo que parece imposible de alcanzar, se miraron en silencio por un momento, cada uno reconociendo algo en el otro. A pesar de la enorme diferencia en sus circunstancias, compartían una sensación de estar atrapados en vidas que no se sentían completamente propias. ¿Qué te gusta hacer?, preguntó Sebastián. Cuando no estás trabajando, me refiero. Isabela se sonrojó. Leo mucho. Voy a la biblioteca pública en Coyoacán cuando puedo. Y escribo a veces. Pequeñas historias sobre la gente que veo en el metro o en el mercado. ¿Escribes? ¿Qué tipo de historias? Nada importante. Isabela agitó la mano dismisivamente. Solo observaciones sobre la vida. Mi hermana dice que debería estudiar literatura, pero no tenemos dinero para la universidad. Sebastián se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Me mostrarías algo de lo que has escrito? Isabela lo miró con incredulidad. ¿Por qué estaría interesado en leer algo mío? Porque
Sebastián pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Creo que has visto cosas que yo nunca he visto, a pesar de haber vivido en la misma ciudad toda mi vida. Y porque hace mucho tiempo que no conozco a alguien real. La manera en que dijo real hizo que el corazón de Isabela se acelerara. Había algo vulnerable en su admisión, algo que la hacía querer consolarlo de la misma manera que él la había consolado en el baño. Tal vez, murmuró ella, sintiéndose más valiente. Si realmente quiere leerlas. Quiero, dijo Sebastián, y la sinceridad en su voz la convenció. En ese momento, la señora García apareció en la terraza. Señor, su reunión de las 4. Cancelada, interrumpió Sebastián sin apartar la mirada de Isabela. Y García, ¿podría preguntarle al chef si puede preparar algo simple para la cena? Algo tradicional. García miró entre los dos, claramente desconcertada por el comportamiento inusual de su jefe. ¿Algo tradicional, señor? Sí. Sebastián sonrió. ¿Algo que sabe ahogar? 3 semanas habían pasado desde el accidente en el baño, y la rutina diaria en la mansión Mendoza había cambiado de maneras que nadie habría podido predecir. Isabela llegaba cada mañana a las 7, pero ahora, además de sus deberes de limpieza, se quedaba para cenar con Sebastián 3 veces por semana. La terraza se había convertido en su lugar especial. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas que competían con los colores de las bugambilias en el jardín, ellos compartían historias, sueños y comidas que Isabela había enseñado al chef a preparar. Esta noche en particular, Isabela había traído uno de sus cuadernos de escritura. Sus manos temblaban ligeramente mientras se lo entregaba a Sebastián, quien lo recibió como si fuera un tesoro preciado. Esta es sobre el señor que vende flores en la estación del metro, explicó Isabela nerviosamente. Lo veo todas las mañanas y siempre me pregunto sobre su historia. Sebastián leyó en silencio, su expresión concentrada. Isabela observaba su rostro, buscando signos de aburrimiento o desdén, pero en cambio vio algo que no esperaba. Asombro. Genuino. Isabela, dijo finalmente, cerrando el cuaderno con cuidado. Esto es extraordinario. La manera en que describes sus manos arrugadas, cómo conectas las flores que vende con los sueños que carga, es poesía. ¿De verdad? Isabela no podía ocultar la esperanza en su voz. ¿De verdad? Sebastián se inclinó hacia adelante. Has capturado algo que yo veo todos los días, pero nunca realmente observo. Me haces querer prestar más atención al mundo. Isabela sintió que sus mejillas se calentaban. En las últimas semanas había llegado a conocer a un Sebastián completamente diferente del hombre frío y distante que describían las revistas de negocios. Este Sebastián se reía cuando ella contaba historias sobre sus vecinos excéntricos en Xochimilco. Este Sebastián había aprendido a hacer café de olla porque ella había mencionado que extrañaba el sabor de casa. Tengo que preguntarte algo, dijo Sebastián de repente, su voz más seria. ¿Por qué sigues trabajando como empleada doméstica cuando claramente tienes tanto talento? Isabela suspiró, mirando hacia los jardines iluminados. Porque el talento no paga las cuentas, Sebastián. Mi familia necesita dinero ahora, no dentro de años cuando tal vez pueda hacer algo con mi escritura. ¿Y si hubiera otra manera? Isabela lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Sebastián se levantó y comenzó a caminar por la terraza, como hacía cuando estaba formulando un plan de negocios complejo. He estado pensando en esto durante días. Mi empresa está creciendo tan rápido que necesitamos alguien que maneje nuestras comunicaciones, alguien que pueda contar nuestras historias de una manera que conecte con la gente real. Isabela frunció el ceño. No entiendo. Necesito una directora de comunicaciones, dijo Sebastián, deteniéndose frente a ella. Alguien que entienda tanto el mundo corporativo como el mundo real. Alguien que pueda escribir. Alguien como tú. Isabela se quedó sin habla por un momento. Sebastián, yo no tengo educación universitaria en comunicaciones o negocios. Pero tienes algo más valioso, interrumpió él. Tienes autenticidad, tienes la habilidad de ver la humanidad en las situaciones. Y, agregó con una sonrisa, tienes la habilidad de desafiarme de maneras que nadie más se atreve. ¿Desafiarte? La primera noche que cenamos juntos, me dijiste que mi dinero no me daba derecho a juzgar las decisiones de otras personas solo
porque yo nunca había tenido que hacer esas elecciones. Nadie en mi círculo de negocios me habla así. Isabela recordó esa conversación. Había sido después de que Sebastián comentara, sin pensar, sobre las personas que compraban boletos de lotería en lugar de invertir sensatamente. Ella había respondido con más pasión de la que pretendía, explicándole que a veces la esperanza era lo único que algunas personas podían permitirse comprar. «Lo siento si fui irrespetuosa», murmuró ella. «No». Sebastián se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. Fue exactamente lo que necesitaba escuchar. «Me hiciste darme cuenta de que había perdido el contacto con la realidad de la mayoría de las personas». El contacto de sus manos envió una corriente eléctrica por los brazos de Isabela. En las últimas semanas había habido momentos como roces accidentales, miradas que duraban demasiado, sonrisas que significaban más de lo que las palabras podían expresar. «El trabajo», continuó Sebastián, «vendría con un salario que te permitiría ayudar a tu familia y también estudiar por las noches si quisieras. Y podrías seguir escribiendo. De hecho, sería parte de tu trabajo». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. La oferta era más de lo que había soñado, pero algo la detenía. «¿Por qué?», preguntó suavemente. «¿Por qué harías esto por mí?». Sebastián la miró directamente a los ojos, y en ese momento, Isabela vio algo que la hizo contener la respiración. No era solo respeto profesional o caridad, era algo más profundo, más personal, porque, dijo él, su voz apenas un susurro, «en 3 semanas has cambiado la manera en que veo todo. Mi casa se siente como un hogar cuando estás aquí. Mi comida sabe mejor cuando la compartimos, y porque me he enamorado de la mujer que conocí ese primer día, vulnerable pero valiente, en el piso de mi baño». Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Sebastián, sé que esto es complicado», continuó él, acariciando suavemente sus manos con sus pulgares. «Sé que venimos de mundos diferentes, pero también sé que lo que siento por ti es real de una manera que nada en mi vida lo ha sido antes». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Isabela, pero esta vez no eran de vergüenza o miedo, sino de una felicidad abrumadora que nunca había experimentado. «Yo también», susurró ella. «También me enamoré de ti, del hombre real detrás de todos los trajes caros y las reuniones de negocios, del hombre que se arrodilló en su propio baño para ayudar a una extraña». Sebastián se acercó más, su frente casi tocando la de ella. «¿Entonces aceptarás el trabajo y la posibilidad de ver hacia dónde nos lleva esto?» Isabela sonrió, una sonrisa que iluminó toda su cara y que hizo que el corazón de Sebastián se saltara un latido. «Sí», dijo ella, «a ambas cosas». Cuando sus labios finalmente se encontraron en un beso suave y lleno de promesas, los fuegos artificiales de una celebración lejana en el centro de la ciudad comenzaron a estallar en el cielo nocturno. Pero para Isabela y Sebastián, el verdadero espectáculo era la sensación de haber encontrado, en el lugar menos esperado y de la manera más inesperada, algo que ninguno de los dos sabía que estaba buscando. Un amor auténtico que trascendía las diferencias de clase y circunstancia. La señora García, observando discretamente desde la ventana de la cocina, sonrió para sí misma. En 30 años trabajando para familias adineradas, nunca había visto a ninguno de sus empleadores tan genuinamente feliz como se veía Sebastián en este momento. 6 meses después, Isabela había transformado no solo el departamento de Mendoza en comunicaciones de la empresa Mendoza, sino también la reputación de la compañía. Sus historias sobre los proyectos de vivienda asequible que habían comenzado a desarrollar resonaban con el público, y las ventas habían aumentado un 40%. Más importante aún, ella había transformado a Sebastián en un hombre que ahora visitaba regularmente Xochimilco, que conocía a todos los vecinos de Isabela por nombre y que había descubierto la alegría de los domingos familiares llenos de tamales caseros y risas. El accidente que había comenzado con Isabela, desnuda y avergonzada en el piso de mármol de una ducha, se había convertido en la historia de origen de un amor que demostraría que a veces los mejores comienzos surgen de los momentos más inesperados y vulnerables. Y aunque Isabela nunca volvió a resbalar en esa ducha de mármol, ella y Sebastián a menudo bromeaban que fue el resbalón más afortunado de sus vidas, el que los llevó directamente a los brazos del otro.